¿Qué es la cultura del encierro? Es abusar del encierro utilizándolo como un recurso repetido para abordar los problemas sociales. Usarlo como recurso para abordar un problema que al final se mete bajo la alfombra y finalmente termina agravándose y explotando. ¿Y a quiénes encerramos? ¿A quiénes realmente encerramos? No encerramos solamente a la gente de la penitenciaría. Empezamos encerrando realmente a los bebés. Los bebés en hogares de niños, hogares de abrigo, que quedan como 4 años en promedio en la zona central. Tenemos hasta 2.500 niños, casi 2.500 niños en hogares que no pueden disfrutar del primer derecho, que es el derecho a vivir en una familia. Encerramos a los adolescentes en centros educativos. Encerramos a los adolescentes cuando debería ser el último recurso de la prisión que se usa para un adolescente, para un niño. En una investigación que hicimos, contaba su historia de vida una niña que decía: mi mamá lloraba todos los días porque nosotros no podíamos ir a la escuela y no nos podía hacer estudiar. Entonces yo decidí con mi hermanita salir a trabajar y ir al mercado y hacer algo para eso. Esa niña terminó en un centro educativo, terminó finalmente encerrada. Y así también vemos a una cantidad de gente que, enfrentada a la falta de una cantidad de derechos, termina siendo encerrada sin tener por qué. Personas incluso que deberían tener otro tipo de abordaje, problemas de salud mental, personas con trastornos mentales, personas con dificultades siendo usuarias de drogas. Toda esa gente que no debería estar ahí, debería estar abordada de otra manera. Y hasta encerramos, no solamente en penitenciaría, sino en hogares como de adultos mayores, que son hogares donde no se tienen posibilidad, donde se le estira y se le separa a la persona mayor de la familia porque ya no tiene una funcionalidad. Se fue, no recibe visitas por años. No reciben visitas, no reciben posibilidad de contacto con la comunidad y pasan los días y simplemente están. De cada 10 personas que van a la cárcel, 8 están sin condena. Eso significa que esas 8 están acusadas, pero no se solucionó todavía, ni se averiguó todavía si realmente su acusación es cierta o no. Esas personas deberían presumirse su inocencia y podrían esperar el juicio afuera, pero nuestro sistema elige, y no es escandaloso, encarcelar a la gente que no tiene juicio. Entonces, eso significa que los operadores de justicia, los jueces incluso, son premiados cuando mandan a una persona a la cárcel y son castigados cuando dan una libertad. Esa es nuestra realidad. Tenemos, aparte de esto, unas casi 15.000 personas que están en la cárcel. De ellas, más de 5.000 no tienen en realidad lugar. Hasta ahora tenemos 800 personas nuevas que entraron a la cárcel en este año y no tienen lugar. Se aumenta la brecha y eso es el cupo, digamos, oficial. El cupo real de falta de lugar es muchísimo más grande. Así están las personas en la penitenciaría. Así están, son pasilleros. Estos son pasilleros porque ya no tienen lugar en los pabellones, no tienen posibilidad de pagar su entrada a los pabellones porque todo se paga también en la cárcel y entonces quedan ahí deambulando con una frazada, dando vueltas por toda la penitenciaría, buscando un lugar donde dormir un poco más abrigado que otro. Están ahí sin posibilidades ninguna de reinserción y tienen un perfil particular. Fíjense, el perfil es... La mayoría, 43%, está por hechos punibles contra los bienes de la persona. Los delitos contra bienes de la persona son delitos de personas pobres, de personas que no pueden acceder a lo mejor a una justicia, no pueden acceder a posibilidad de una buena defensa y son personas hacia las cuales se dirige toda la persecución penal. La persecución penal en nuestro país no es para el más peligroso, sino para el más débil, y eso lo sabemos todos. Acá vemos, por ejemplo, los barrios de Asunción y la concentración de puntos se da en los barrios marginales, Chacarita, Bañados. Este es el censo de mujeres, un censo de mujeres que se hizo.
de donde salen las mujeres privadas de libertad. ¿Es entonces que las mujeres pobres cometen más delitos que las demás? ¿No? La escala social, como sabemos muy bien, de todas las personas que cometen delitos es bien variada, pero solamente se castiga a estas mujeres. Y encima, la mayoría están por microtráfico, por delitos que podrían estar cumpliendo fuera. 63% de mujeres están por microtráfico. ¿Qué nos hace ver eso? Que tenemos entonces una sociedad que encierra a la gente por cuestiones que no debería. Podría estar el sistema de salud atendiendo a mucha gente, podría estar un sistema de rehabilitación de drogas, podría estar mejor financiado. Sin embargo, preferimos nosotros encerrar y olvidarnos del problema. ¿Qué produce finalmente el encierro? Se pierden los derechos de la persona. A la persona se le encierra, el juez dice, solamente se le encierra, se le priva de la libertad, pero se le priva en realidad de muchísimos derechos, hasta el agua. Las personas en algunas penitenciarías tienen que dosificar su acceso al agua, solamente en botellitas juntan el agua y no se pueden bañar porque no hay agua para todos. Pierden el contacto familiar, pierden el reconocimiento como persona muchas veces. Los mismos cuidadores o los guardiacárceles son personas que no están capacitadas, que no están bien pagadas, que están en una situación en que es casi imposible, con la gran cantidad de gente que hay, poder manejar ese grupo de gente. Entonces se utilizan recursos como el calabozo, demás, o para las personas con trastornos o las personas con discapacidad, la sedación química o la sedación física o la contención física para anularles como personas, y se vuelven entonces objetos inanimados. Entonces se pierde el reconocimiento como persona, se pierde la identidad, las personas se trasladan incluso de una penitenciaría a otra y al operador jurídico, al defensor, se le pierde su defendido, se volvió un número que ni siquiera es visible. Eso se agrava, por ejemplo, hay un caso de un indígena, tuvo nada menos que 11 veces suspendida su audiencia, ni siquiera fue juzgado, y fue una pérdida del sistema que no se entendía cómo se podía avanzar con él. Y la discriminación se multiplica justamente en esos casos, para indígenas, para mujeres que sufren muchos abusos, incluso sexuales, se multiplica para personas LGBT que en las prisiones cumplen los trabajos más humillantes, hasta trabajos de esclavos hacen. Se multiplica cuando se tiene una vulnerabilidad mucho más. Y eso nos indica, nos tiene que hacer pensar qué es lo que podemos hacer nosotros frente a esto, qué alternativas tenemos al encierro. ¿Cuáles son? Es que nosotros tenemos que resignarnos a ser una sociedad injusta, desigual, inmoral, con una crueldad terrible, encerrando a gente que no debe estar encerrada. ¿Tenemos que resignarnos a eso? No. En nuestro país tenemos muchas posibilidades de avanzar en alternativas al encierro. No solamente las medidas alternativas a la prisión que deben tener mucho mayor control. Podemos avanzar, por ejemplo, en programas como justicia restaurativa, que hay un programa piloto hace muchos años y no se extiende a otras jurisdicciones, que hace que jóvenes que entraron a la prisión por primera vez o segunda o tercera ya no reincidan nunca más, porque es un programa que mira la historia de vida de la persona y no la mira como un número. Tenemos programas de familias acogedoras para los niños en hogares que se tiene que extender y hace muchísimos años no se puede extender a todo el país. Y podemos ver ejemplos, ¿por qué no?, de países donde se trabaja muy bien la prevención, países como Noruega, que han cerrado cárceles porque trabajan uno a uno enfocándose en la persona. Yo en México he visto en un estado al lado de otro exactamente cómo un programa de prevención funcionaba cuando la policía misma trabajaba en lo cultural, trabajaba en bibliotecas móviles, en el teatro, con la comunidad, y al lado, sin fronteras, en el otro estado, se establecía un programa de represión terrible donde había más muertes, asesinatos, homicidios, había una delincuencia terrible y había corrupción, porque se trabajaba solo en represión. Finalmente, lo que nosotros tenemos que pensar es lo que me ocurrió una vez cuando visité una cárcel de Bielorrusia donde había unas pesadas puertas de hierro
Y me acerqué a hablar con uno de los que estaba adentro y me dice, después de un rato de contarme su historia, yo soy igual a vos, me dice, yo soy igual a vos. Y ese mensaje fuerte, rotundo, me pasó a través de la traducción del ruso. Y ese mensaje debería llegarnos a través del guaraní, de la persona que habla guaraní monolingüe, de la persona que es indígena y habla solo en set, de la persona que tiene un trastorno y no puede comunicarse, de todas las personas que no tienen voz, para que podamos nosotros realmente crecer como sociedad.